contentos, hermanos, esta mañana? Amén. Muy bien. Glorificamos el nombre de nuestro Dios, hermanos, porque Dios hasta aquí nos ha ayudado, Dios nos ha bendecido. Amén. Yo creo que hay muchas razones por las cuales debemos de estar agradecidos con el Señor esta mañana. Una de ellas es porque Él es fiel a sus promesas. Dios nunca nos ha fallado. Es una promesa que tenemos, hermanos, de parte de la palabra del Señor. Pues esta mañana vamos a continuar con esta serie de A Solas con Dios, los beneficios de la oración. Ya hemos estudiado, hermanos, varios beneficios y uno de ellos dijimos que es que la oración nos fortalece en momentos de prueba y debilidad. También ustedes recordarán que estuvimos estudiando que la oración nos prepara para ganar las grandes batallas espirituales. Y vimos grandes ejemplos de hombres de Dios que ganaron esas batallas a través de la oración. Vimos también, hermanos, que la oración nos anima cuando Satanás viene y golpea a nuestro corazón. Eso lo estuvimos viendo, hermanos, la semana pasada, pero hoy quisiera que nos enfocáramos en este punto muy importante. Hermanos, la oración nos inspira a seguir adelante cuando todos se han ido o cuando nos sentimos abandonados. Muchos de nosotros quizás hemos pasado experiencias en donde sí, nos hemos sentido así. Nos hemos sentido quizás como abandonados, sentimos que la gente nos ha rechazado, nos ha olvidado. Muchas veces, hermanos, cuando más necesitamos a alguien en medio de nuestra prueba, muchas veces la gente nos da la espalda. Pero la oración es un factor que nos inspira a seguir adelante cuando todos se han ido o cuando nos sentimos abandonados. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 1, quiero que vayamos ahí conmigo, por favor. Vean lo que Dios le dijo a Josué con una promesa maravillosa. ¿Están conmigo? Amén. Josué capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 10. Vean lo que la palabra del Señor nos dice esta mañana. Josué capítulo 1, versículos 5 al versículo 10. Se llegó el momento en que Moisés tuvo que morir, ir a la presencia de Dios. Se llegó el momento en que Josué tiene que tomar las riendas del pueblo de Israel para cruzar el río Jordán y llegar a la tierra prometida. Se llegó el momento en que uno de los grandes líderes de la historia tuvo que partir, y de aquí sacamos una gran lección. Dios sepulta a sus obreros, pero nunca sepulta su obra. Su obra continuó con Josué. Y cuando Dios llamó a Josué, mira lo que le dijo en el versículo 5 hasta el versículo 10. Josué 1, 5 al 10. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Leamos el 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si ustedes analizan el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 9, durante 3 veces Dios le dice a Josué que se esfuerce y que seas valiente. Esfuerzo y valentía.
son dos ingredientes para vivir la vida cristiana con la gracia y el poder de Dios. Pero en el versículo 5, quiero que vaya conmigo al versículo 5, Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Léalo conmigo. Como estuve con Moisés, ¿lo tienen? ¿Tienen sus Biblias, hermanos? Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué promesa más maravillosa la que Dios le hace a Josué. En el versículo 5 le dice: no voy a abandonarte ni voy a desampararte. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo creo, hermano, que esto se ha convertido en una promesa eterna para cada hijo de Dios. Muchos, fíjese bien, muchos, en el día de hoy, en estos momentos, en momentos de prueba, experimentan muchos sentimientos de abandono. He escuchado de personas que han dicho en el momento de la prueba que Dios los ha abandonado. Una joven llamada Carla, de 17 años, su familia se mudó de un estado a otro estado. Y esto, cuando hay cambios de estado, el simple hecho de moverse de una casa a otra casa ya nos cambia un poco la vida. Imagínese una muchacha, Carla, de 17 años. Había estado en la misma escuela desde su kinder, primero la primaria, luego se graduó de la high school y ahora le dicen que tiene que moverse a otro estado. Muy bien, esta señorita dijo: me siento abandonada. ¿Por qué es que Dios... No, perdón, esta es otra. Ella dijo: quiero suicidarme, me siento sola y mis amigos me han abandonado, mi vida es un infierno. Cuando esta muchacha decía estas palabras, lo decía porque se enfrentaba a nuevas personas, a una nueva escuela, un nuevo vecindario, pero se sentía, hermanos, que la vida era un infierno. Una esposa que salió del dolor del divorcio dijo estas palabras: me siento abandonada. ¿Por qué es que Dios parece estar tan lejos en los tiempos cuando más lo necesito? En mis pruebas es cuando Él debe de estar junto a mí. Y en realidad, hermanos, cuando alguien pasa por un proceso de divorcio, hay una serie de circunstancias emocionales y espirituales que ocurren en la vida de una persona. Pero se sentía, hermanos, como que Dios se la había abandonado. Luego tenemos a Carlos, un muchacho de 19 años, un hijo en donde ve que su madre está sufriendo y su madre un día muere. Y él dijo estas palabras: siempre pensé que mi madre estaría para siempre conmigo, que jamás nos dejaría, pero ahora Dios nos la ha quitado y sufrimos el dolor de su ausencia. Dios, y note las palabras que él dijo, Dios no estuvo con ella en los dolores de su cáncer. Cuando ella más lo necesitaba, Dios nos abandonó. Son palabras de personas, son expresiones de sentimientos como resultado de personas que se sienten abandonadas, que se sienten vacías, que se sienten solas. Pero yo quiero decirles esta mañana, mis queridos hermanos, no hay razón para vivir en estados constantes de soledad o viviendo en un estilo de vida de abandono como si fuéramos huérfanos en este planeta. Tenemos un Padre eterno. Tenemos un Padre celestial que nos ama. Tenemos un Padre que le dijo a Josué: yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esa promesa tenemos que hacerla realidad todos los días. Cuando te encuentres en la peor crisis, en el peor problema de tu vida, en la peor enfermedad de tu cuerpo, recuerda que Dios ha prometido estar contigo.
Entendemos psicológicamente cómo una persona se puede sentir en medio de un divorcio, cuando cambian de un estado a otro, cuando un hijo ve que su madre sufre por el cáncer y al final muere. Lo entendemos. Pero yo quiero decirle que aparte de todas estas circunstancias emocionales que podemos experimentar, hay un poder más grande que nuestras circunstancias. Hay un poder más grande que nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y ese es el poder de la fe, el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay razón para sentirse como un huérfano en el universo. Tienes un Padre amante que se llama Jehová Dios de los ejércitos, y que todos los días nos recuerda diciéndonos: yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Hermano, Dios está contigo esta mañana. Dios nunca te abandona, Dios nunca te desampara. Dios está en cada paso y en cada momento de nuestra vida. Solamente hay que hacer tres cosas: hay que creerlo, hay que experimentarlo y hay que vivirlo. Cuando tú lo crees, cuando tú lo experimentas y cuando tú lo vives, entonces puedes dar evidencia de la presencia maravillosa de tu Dios. Créelo. Créelo en tu trabajo. Créelo en tu escuela. Créelo en tu ministerio de la iglesia. Créelo en tu vecindario, en tu familia. Créelo en la relación con tus hijos. Créelo ahí en la oficina, donde tienes a ese jefe gruñón que todos los días te grita, que está mal encarado, ese supervisor que estás orando para que lo despidan. Cree la presencia de Dios. Cuando tus hijos se ponen en una actitud de rebeldía, en una actitud que tú crees que ya te van a como a comer, cree en la presencia de Dios, que Dios tiene el poder para transformar sus vidas, que Dios tiene la gracia para cambiar sus corazones. Cuando van mal esas relaciones en el matrimonio, solo cree en la presencia y en la gracia de Dios. Experiméntalo en tu oficina. Jóvenes, cuando les tocan los exámenes, experimenten la presencia de Dios en su examen. Pero claro, tienen que estudiar. No crean de que, no, pues el pastor dijo que solamente crea. Y va a venir el próximo domingo: pastor, saqué una F. Y no voy a decir que es F de fantástico, porque Dios ha prometido estar con nosotros, pero tenemos que hacer también nuestra parte. En tus exámenes de la escuela, en tus momentos de entrevista para un nuevo trabajo. Cuando vas a una entrevista, yo sé que te pones bien, pero los nervios no dejan de tratar de controlar tus emociones, tu voluntad, tus sentimientos. Solo te digo esta mañana, si tienes una entrevista de trabajo, solamente cree, experiméntalo y vive la presencia de Dios. Dios le dijo a Josué: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando tiene que ir al médico, hermano, cuando usted tiene que ir al médico, vaya en el nombre del Señor. No vaya pensando: ojalá me encuentren el tumor que siento, ojalá me encuentren la diabetes, que creo que tengo diabetes. Mire, somos tan especialistas que hacemos de nosotros aquellas cosas que no tenemos. O si las tenemos, las andamos acariciando. Ay, es que mi diabetes, es que mi jaqueca, es que mi úlcera no me deja comer tapatío. Si supieran, hermanos, 6 jalapeños en ayunas todos los días, 6 meses de fermentación. Y a veces hacemos las enfermedades, hermanos: es que no me permite mi dolor, es que este problema que lo tengo en mi vida. Si usted tiene que ir al médico, vaya al médico en el nombre del Señor. Y si usted sale con un problema en su cuerpo, usted va a comenzar a orar y usted le va a dar gracias a Dios, aunque en medio de su enfermedad Dios será glorificado en su cuerpo. Y al final, como dice Pablo, ya sea en la vida o en la muerte, el nombre del Señor será glorificado. Es más, en esta vida, en esta tierra aquí, no somos eternos. Un día tenemos que irnos de esta tierra, despedirnos de los amigos, de la familia, de los hijos, de los padres, y estar en la presencia de Dios. Somos peregrinos en la tierra, pero ciudadanos del reino de los cielos. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque aquí, mis queridos hermanos, solamente somos peregrinos, pero
con la presencia de Dios. Nunca digas que nos encontremos solos. Vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, está la presencia de Dios con nosotros. Cuando tú dices, estoy solo, todos me han abandonado, nadie me quiere, nadie me ama, esas voces no vienen de Dios. Esas voces no vienen del Señor, porque la voz del Señor es: hey, yo estoy contigo. Solo mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, yo el Señor, estoy contigo. No temas, hermano, no temas salir. Hoy estamos en el verano, muchos andan de vacaciones. No temas salir, no tenga miedo subirse a un avión. Algunos tienen miedo de subirse a un avión. No hay nada más bonito que viajar, hermanos. Algunos tienen miedo de subirse a un tren. Algunos tienen miedo de subirse a una lancha, a un barco. Hay tantos lugares donde ir y usted tiene miedo de salir. Hay gente que tiene miedo hasta de bañarse. Yo doy gracias a Dios que todos los que estamos aquí, díganme sí o no, ¿se bañaron hoy, hermanos? La hermana Silvia es la única que dijo. No, sí, también se bañó. Hermanos, ¿cómo necesitamos rechazar el temor, ahuyentar la voz que no es la voz de Dios y decirle al Señor: yo sé, Señor, que cuento con tu presencia? En el Antiguo Testamento encontramos a un joven llamado Josué. Este mismo joven Josué, vaya conmigo al 33:11 de Éxodo, porque quiero llevarlos paso a paso. En Éxodo 33:11 encuentro algo muy maravilloso de Josué. Éxodo 33:11 dice la Biblia que Dios hablaba cara a cara con Moisés, pero cuando Moisés salía y regresaba al campamento, mire qué hacía Josué. ¿Están conmigo? 33:11. Si no lo tiene, escúchelo. Y hablaba Jehová a Moisés como cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Pero aquí está lo interesante. Y él volvía al campamento. Lea conmigo esta parte, por favor. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del campamento. Óigame, hermano, esto era lo que hacía Josué. Mientras Moisés andaba haciendo sus negocios con Dios, y cuando Moisés regresaba al campamento, que era el lugar de reunión y la morada de la presencia de Dios, dice la Biblia que Josué ahí estaba, nunca se apartaba de en medio del campamento, porque Josué estaba buscando el rostro de Dios a través de la comunión y la oración. Entendamos, hermanos, la oración tiene un poder tan grande que nosotros no estamos aprovechando. La oración tiene un poder tan sublime, tan poderoso, que nosotros no aprovechamos en nuestra vida. Ahí estaba Josué. Josué no se apartaba de en medio del campamento. Hermanos, Josué no se cobijó en el manto de Moisés. José no se prendió de la fama de Moisés, no se aprovechó de la confianza que tenía con Moisés. ¿Sabe qué hizo Josué? Josué diseñó su propio plan de crecimiento y vida espiritual. Eso fue lo que hizo Josué. No le anduvo copiando a nadie, imitando a nadie. Mire, conozco yo pastores que imitan a otros pastores. Hasta en su forma de caminar, su forma de predicar, su forma de hablar. Me acuerdo en El Salvador del pastor principal que había allá. Había otro pastor. ¿Cómo imitaba a este pastor al pastor principal? El pastor principal se reía ahí cuando predicaba, decía. Pues el otro pastor, cuando subía a predicar, ni cabía la risa en lo que estaba diciendo, y se ponía. No así Josué. Josué no se montó en el manto ni en la fama.
Josué diseñó su propio plan de crecimiento y vida espiritual. Cuando Moisés llegaba, ahí estaba Josué de rodillas, probablemente con su cabeza inclinada al suelo, orando, pidiéndole al Señor y recordando que Dios le había dado grandes batallas a Moisés y a él y al pueblo de Israel. Josué nunca se apartaba de en medio del campamento. Ustedes, hermanos, nosotros no aprovechamos el poder que tiene la oración. La hemos descuidado, la oración. Nos preocupamos más por el cómo nos vestimos, por el cómo trabajamos, más por los alimentos, más por el qué dirá la gente, más que por la oración. Necesitamos orar. Si usted quiere doblar rodillas en su casa, doble rodillas en su casa. Si usted quiere orar sentado en su casa, ore sentado en su casa. Pero tenga momentos como lo hacía Josué, que no se apartaba de en medio del campamento. Josué nos enseña, mis queridos hermanos, que la oración es tan importante y que la oración nos inspira, nos hace seguir adelante cuando todos se han ido o nos sentimos abandonados. ¿Sabe? Esto de estar en medio del campamento significa comunión, significa oración, relación con Dios, pláticas a solas con Dios. Muchos hijos de Dios ahora mismo se sienten y viven como llaneros solitarios, porque han abandonado la oración, han descuidado la comunión con Dios, han descuidado la comunión entre los santos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el Nuevo Testamento yo encuentro, hermanos, al apóstol Pablo, un hombre que al final de su día dijo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero cuando voy, hermanos, ahí a 2 Timoteo capítulo 4, miren lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Versículos 7 al 18, no tengo tiempo para leerlo. Pero en 2 Timoteo 4:9, mire el apóstol Pablo lo que le dice a Timoteo. 2 Timoteo 4:9, Pablo le dice: procura venir a verme. ¿Están conmigo si lo tienen? ¿Y qué más dice ahí? Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Mire, qué bonito Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé. Hermanos, estas palabras de Pablo, le voy a decir por qué a mí me conmueven, me inspiran. Porque aún estando en la cárcel, Pablo no tiene una nostalgia común. Tiene un sentimiento de amor para Timoteo y para su iglesia. Pero él recuerda las cosas que dejó en casa y le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero, mire, me ha causado, ¿qué dice ahí? Muchos males. ¿Usted cree que Pablo tenía amigos leales en el ministerio? No. Habían amigos tan desleales que hablaban en mal de Pablo y que le causaban problemas a Pablo. Y Pablo dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Pero mire cómo dice Pablo: el Señor le pague conforme a sus hechos. Y Pablo le dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, mire cómo dice Pablo: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero aquí está la respuesta de la oración. Lea conmigo el último versículo. Mire la respuesta a la oración. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Hermanos, y en el versículo 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos desampararon y abandonaron a Pablo.
Había uno que le había causado grandes problemas y gran dolor para el apóstol. Pero al final dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado. Y esa es la respuesta a la oración. La oración nos inspira a seguir adelante cuando todos se han ido o nos sentimos abandonados. Un día, antes de morir en la cruz, el Señor Jesús fue al monte del Getsemaní, subió con sus discípulos, y estando ahí en el monte del Getsemaní, el Señor les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y note usted, los discípulos no le dijeron nada a Jesús. Los discípulos bien pudieron haber tomado palabras y decirle a Jesús, Jesús, no te preocupes, nosotros estamos contigo. Jesús, ¿por qué te sientes así hasta que estás triste, hasta tu alma, hasta la muerte? No hubo ni Pedro ni Juan, su mejor amigo, que le diera una palmada en la espalda y le dijera a Jesús, estamos contigo. No te sientas triste. Sé que vas a sufrir, pero nosotros estamos a tu lado. Hemos caminado contigo más de 3 años. Pero Jesús les está diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Jesús les dijo, solo les pido que oren. Y Jesús va a orar. Y regresa por 3 veces. Y en lugar de ellos apoyarlo en oración, aún ellos lo abandonaron. Y cuando Jesús viene por 3 veces, los encontró durmiendo. Si Jesús fue abandonado por sus discípulos, pero Él encontró respuesta en la oración. Porque al final, usted va a encontrar en Mateo que la Biblia dice que al final Jesús le dice al Padre, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aún estando en la cruz, la Biblia dice que su padre también lo abandonó. Y él exclama lo del Salmo 22:1 y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y aún su padre lo abandonó en la peor crisis de su vida en la historia de Jesús. Cuando los pecados tuyos y los pecados míos estaban siendo derramados sobre el cuerpo en el madero de Jesús, el Padre también le da la espalda. Pero Jesús había aprendido a orar, porque después que Jesús oró, ahora hay comunión con Dios. Y ahora le está diciendo Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor lo recibió. Y Jesús murió y fue sepultado. Y al tercer día resucitó con poder y gloria para darnos vida eterna y perdón de pecados a cada uno de nosotros. No hay nadie como Jesús. No hay nada como el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora Pablo está diciendo que a Jesús Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es verdad, sus discípulos lo abandonaron. El mismo Padre lo abandonó, pero ahora Jesús reina y vive para siempre, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, porque la oración nos inspira a seguir adelante cuando todos se han ido o nos sentimos abandonados. Termino con esta historia. La historia del soldado que no sabía manejar. En el ejército estaba este joven de 19 años, el único cristiano en medio del batallón. Todos hacían bullying, todos hacían burla, porque era cristiano. Un día el superior llamó a toda su compañía y les dijo, fórmense. Y al cristiano soldado que le hacían bullying le dijo, ven. Y el soldado de 19 años llegó donde él y delante de todos le dijo, aquí están las llaves de ese jeep. Agarra el jeep y estaciónalo al otro lado. El soldado le dijo, Señor, yo no sé manejar. Y su superior le dijo, toma las llaves y maneja. Y él dijo, yo no sé manejar. Y el superior le dijo, no sé cómo le vas a hacer. Aquí están las llaves. Pídele a tu Dios y demuéstranos que tu Dios existe. El soldado agarró la llave
Y mientras iba caminando hacia el jeep, iba orando a Dios. Y cuando subió, encendió el carro, condujo el carro hasta donde el oficial le dijo. Cuando el soldado se baja, ve que los demás del pelotón estaban llorando. Y el soldado dice: ¿pero qué pasa? ¿Por qué están llorando? Se acerca el superior y le dice también: estoy llorando. Y levanta la capota del carro, y el jeep no tenía motor. Y el superior se pone a llorar y le dice: todos estamos llorando y ahora queremos creer en tu Dios. Amén. Y el joven soldado le dijo: mi Dios existe. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Y el Dios al cual yo sirvo es el Dios que hace que existan las cosas que no existen. Amén. Y todos lloraron en la presencia de Dios, porque Dios es real, porque Dios es grande. Podemos ser abandonados por los hombres, pero nunca ignorados por Dios. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque hasta aquí tú nos bendices y nos ayudas. Gracias, Señor, porque en momentos de desesperación, de tristeza, en momentos en cuando nadie está a nuestro lado, ahí estás tú para decirnos que nos amas. Ahí estás tú para decirnos que tu presencia es real en nuestras vidas. Dios mío, gracias por tu amor y tu poder. Bendice los diezmos y ofrendas y bendice la cena del Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.